Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre, un gusto estar dentro de sus hogares y sus áreas de oficina y sobre todo con temas tan importantes que el Tribunal Superior de Justicia, a través, obviamente, de la gente que está haciendo realmente todas estas actividades, como hoy veremos el tema del juicio oral, esa etapa que hemos visto últimamente que ha cobrado mucho auge dentro de nuestra sociedad, y entonces para que ustedes pues tengan todo la relevancia que esto tiene. Bueno, estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho, para que cualquier duda, por favor, ahí va a ser contestada por nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas tardes. Isabel, muy buenas tardes, un Muchas gusto gracias. saludarte. Igualmente. Amigos del auditorio, bienvenidos, muy buenas tardes. Este es su programa Hablando Derecho, este esfuerzo, como lo ha referido mi compañera, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, para llevar a usted lo más reciente de la actividad del Tribunal Superior de Justicia y también para que conozca usted de manera más amplia los derechos que tiene en nuestro país, la manera en cómo estos pueden hacerse valer cuando son violentados. Regresamos en esta ocasión al tema del derecho penal y el proceso penal, porque es un tema que sigue siendo interesante por la reciente introducción, implementación del sistema penal acusatorio en todo nuestro país, y seguimos aprendiendo de esta nueva dinámica procesal que significan los juicios orales. Por eso en esta ocasión tendremos el tema para usted de la etapa de juicio oral en el procedimiento penal del sistema acusatorio adversarial. Este es su programa Hablando Derecho. Bienvenidos. Y bueno, para eso tenemos a un experto, quien es juez del sistema penal acusatorio, y es el licenciado Jesús Amín Ope Islas. Bienvenido a este programa Hablando Derecho, sobre todo que tenemos a un experto. ¿Y qué diferencia ahora los juicios orales? Ver a los ojos realmente a la gente, que expresen sus necesidades, qué es lo que está sucediendo. Creo que es un gran desafío a ustedes también como jueces, pues tener allá las partes y ver todos sus, pues calibrar todas sus emociones de lo que está pasando ahí, sobre todo en ámbito penal. Bienvenido. Muchísimas gracias, agradezco la oportunidad que me dan para poder compartir un tema que es muy importante, como lo manifestó el maestro Ferman, respecto a la última etapa del procedimiento o la etapa del juicio oral del procedimiento penal del sistema acusatorio adversarial. Pues bienvenido. ¿Cómo ves a nuestro invitado? Es un gusto, fuimos vecinos de juzgado en Tizayuca, ¿sí? Muy bien. Así que es un gusto tenerlo con nosotros, una persona que tiene ya muchos años de experiencia como parte del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y que sin duda podrá aclararnos el panorama con relación a esta última etapa del procedimiento penal adversarial acusatorio, que es la etapa de juicio. Y para que usted, amigo televidente, se dé una primera idea, una idea prima facie de lo que es este tema, le invito a que nos acompañe a ver esta cápsula. La etapa de juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura de juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento. Es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en la que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. El juez establece el protocolo de audiencia, se realizan los alegatos de apertura, desahogo de pruebas y alegatos de clausura. El juez emite el fallo y en caso de ser condenatorio se fija audiencia para la individualización de la pena. Bueno, pues les recuerdo que estamos en redes sociales totalmente en vivo para que cualquier duda, por favor, aprovechemos aquí a nuestro invitado. Recuerden que estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda pueda ser resuelta por nuestro experto. Pues bueno, hemos visto ya tenemos cuántos años ya con este nuevo sistema el nuevo sistema de justicia penal. ¿Ya cuántos? En el estado de Hidalgo se implementó a partir de noviembre del 2014 en el distrito o circuito judicial de Pachuca y paulatinamente hasta el 2018 ya todo el estado de Hidalgo ya tenía implementado este denominado nuevo sistema.
acusatorio adversarial. Bueno, y en esta etapa, digo un poquito por el contexto, entiendo que es la etapa de juicio oral ahorita en nuestro programa, pero para que usted nos pueda referir cuántas etapas tiene este nuevo procedimiento, para que veamos exactamente la etapa de juicio oral y lo comprendamos de mejor manera. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera literal 3 etapas fundamentales. Una etapa que se denomina de investigación, que se divide en una etapa de investigación inicial, una complementaria, una etapa intermedia o preparación del juicio y finalmente concluye, menciona el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales con esa etapa de juicio, que es la etapa donde como se establece en la cápsula, se debaten los tópicos o los temas esenciales del procedimiento, es decir, específicamente que exista o no un delito, que una persona sea responsable o no de ese delito y en su caso las consecuencias jurídicas de esa acreditación de un delito y la responsabilidad de una persona, como son las penas. Ya lo vimos ahí en acción, ¿verdad? Con las fotografías Así en la es, cápsula. con nuestra ya cápsula, lo vimos ahí. precisamente nuestro invitado. De acuerdo a lo que nos refiere de estas etapas del nuevo juicio oral de corte adversarial, tenemos una lógica en lo que usted nos platicó, juez. Hay una etapa de investigación, que es una investigación inicial, después una complementaria, y entendemos que una vez culminada la investigación, pues viene una etapa de preparación para lo que va a ser el conocimiento del juez, una etapa en donde se depura el procedimiento, donde se limpia, vamos a decirlo de esta manera, de polvo y paja, y llegamos a esa etapa que usted nos refiere de juicio, que es el tema de hoy. ¿Cómo definimos a la etapa de juicio en este caso? Como lo mencionaba, la etapa del juicio es la etapa donde se debaten, donde se conocen los temas más importantes del proceso, específicamente lo mencionaba, establecer, de acuerdo a la postura de las partes, si existe un delito o no, si esa persona es responsable o no en su caso de que se acredite ese delito e imponer las penas como consecuencias jurídicas de lo que es la acreditación del delito y que esa persona sea responsable del mismo. Entre las penas más importantes que tenemos es la prisión, la multa, la reparación del daño y existen otras penas accesorias como es la amonestación, la suspensión de derechos políticos y civiles, que son las más comunes o las más importantes que se debaten o que se plasman en una sentencia con la que culmina la etapa de juicio oral. Pues qué diferente preparación debe tener ahora los jueces, ¿no? En esta cuestión de la oralidad, donde directamente, pues nosotros todavía en escrito, ¿no? Que tienes todavía tiempo de estudiarlo, pues estás viendo ahí tus pruebas con mucha calma, pero ustedes ya en la oralidad que ustedes tienen que resolver, a lo mejor no en ese preciso momento, o desconozco ahorita que usted nos podrá decir cómo se desarrolla esta etapa, pero qué diferencia, ¿no? Tan grande la vía escrita, ahorita la parte oral y sobre todo con la tendencia que todas las materias quieren ir para allá, ¿no? Es precisamente la gran diferencia que existe con el sistema mixto al sistema acusatorio adversarial. Tiene como una herramienta indispensable que es la oralidad. Todas las partes solicitan, alegan, todas las pruebas se desahogan de manera oral y el juez de manera inmediata tiene la obligación de resolver de manera oral esas peticiones o estas alegaciones de las partes. ¿En ese momento tiene que resolverlo? O sea, ¿en el preciso momento que se está dando o todavía ustedes tienen? Por regla general, todas las resoluciones que dicta el órgano jurisdiccional sí tienen que resolverse de manera inmediata. Hay determinadas cuestiones, por ejemplo, para emitir el fallo, donde te otorga un plazo breve de máximo 24 horas para que tú puedas emitir tu fallo. En específico, para dictar la sentencia o después de haber celebrado, en caso de una sentencia condenatoria, la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, se tienen hasta 5 días para emitir por escrito esa resolución. Ah, muy bien. Esta nueva dinámica, porque es eso, es una nueva dinámica, una nueva forma de relacionarse las partes, ¿sí? La parte acusadora, la parte imputada, con el juez, y de que el juez tome un conocimiento distinto, como tú bien lo referiste, no que esté hojeando un expediente en el que obra plasmado el resultado de los medios de prueba, sino que sea el propio juez el que observe la producción de los medios de prueba. Pero esto rompe con esa tradición en México y valga la expresión, del abogado hasta cierto punto acartonado, rígido, formalista, que conforme al manual, el código. Entonces la pregunta, señor juez, es la siguiente. Esto exige que haya una nueva manera de litigar, una nueva forma de litigar.
y que en la práctica o en la teoría se les han denominado técnicas de litigación en juicio. ¿En qué consisten? ¿Qué son? Las técnicas de litigación, en base al principio o a la herramienta de oralidad, es el planteamiento que hacen todas las partes al órgano jurisdiccional, la manera en que hacen llegar su teoría del caso, su postura que van a defender en juicio, las herramientas o instrumentos mediante los cuales van a obtener la información de los medios de prueba para que sus alegaciones, para que el órgano jurisdiccional o comúnmente conocido como juez o tribunal de enjuiciamiento puedan emitir una decisión. Esas son las herramientas, la manera o modo a través de la oralidad que las partes hacen llegar la información, sus alegaciones, todas sus peticiones al órgano jurisdiccional para que éste esté en posibilidad de tomar una decisión con toda esa información que son las partes quien en ese preciso momento le hacen llegar al juzgador o al tribunal de enjuiciamiento. Muy bien. Amigos, este es su programa Hablando Derecho. Estamos platicando acerca de la etapa de juicio en el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Por favor, no le cambie. Vamos a un corte y regresamos. El principio de publicidad se refiere a que las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Regresamos a su programa Hablando Derecho. Bueno, pues recuerden que estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho, para que cualquier duda, pues bueno, aquí tenemos al experto y sobre todo que estamos hablando de la etapa del juicio oral en el procedimiento penal del sistema acusatorio adversarial, ya a 4 años, nos decía, ya casi 5 años de que se ha implementado dentro de nuestro estado y hay que ver cuáles han sido los resultados. Pues bueno, usted nos estaba comentando, juez, respecto a la teoría del caso, ¿no? Respondiendo a la pregunta anterior, ahorita respecto a cómo se desarrolla esta etapa, cuáles son ahora las técnicas, ¿no?, que debe de tener un juez, que no es ya cualquier cosa, sino estar frente a las partes, el que pueda responder en ese momento y resolver, porque una cosa es responder y otra ya es resolver, ¿no? ¿Qué pericia se debe de tener ahora en la actualidad, a diferencia del procedimiento escrito o mixto? Entonces, ¿qué nos puede referir de esta cuestión de la teoría del caso? La teoría del caso es un concepto doctrinario mediante el cual se planea, se plantea la postura de cada una de las partes que van a presentar en juicio, que van a defender en juicio a través de razonamientos, que van a sostener mediante pruebas, la presentación de los hechos bajo la postura de cada una de las partes, en este caso del Ministerio Público y de lo que es la defensa. Esa es la teoría del caso. La teoría del caso se identifica con 3 elementos que son importantes. Una teoría fáctica, los hechos que yo voy a presentar ante el órgano jurisdiccional, una teoría jurídica que tiene relación en este caso con el delito que se atribuye, defender la postura de la defensa en juicio, y una teoría probatoria, es decir, cómo yo voy a demostrar ante el órgano jurisdiccional todo mi planteamiento de lo que es la teoría del caso. Eso es, en resumidas cuentas, la teoría del caso. Okay. Bueno, entonces, de acuerdo a esto que nos ha estado platicando, juez, tenemos la posibilidad de la comisión de un delito, el Ministerio Público acusa, la parte imputada pues se va a defender y cada uno de ellos expresa esa teoría del caso, de lo que estima ocurrió o no ocurrió, de los hechos que van a ser tomados de conocimiento de la autoridad. Y durante esta etapa de juicio en el proceso penal, las partes van a desplegar estas técnicas de litigación que usted nos refirió. Vamos viendo, y esto les va a interesar mucho a nuestros amigos porque es lo que más han tenido a la vista, sobre todo en películas, en series, sí, claro. Ahora ya un poquito más difundido el sistema a través de las redes sociales. Vamos a ir viendo estos elementos en particular. Por ejemplo, ¿qué es un interrogatorio? ¿Qué es un interrogatorio que se hace ahora ya testigos, peritos? ¿En qué consiste? Una vez planteada la teoría del caso, como lo mencionaba, hay que ver la manera en cómo yo le voy a dar esa información o cómo voy a sostener esa teoría del caso a través de pruebas. El juez no conoce ninguna información que llevan los litigantes o las partes.
A través del interrogatorio es una herramienta, un ejercicio de litigación mediante el cual se obtiene la información de la persona que ofrece ese testimonio. Tiene ciertas reglas para formular ese interrogatorio. Se trata de que la información provenga del testigo y se realiza a través de preguntas, por regla general, preguntas abiertas que contienen el adverbio qué, cómo, cuándo, dónde. Es el testigo el que va a ser protagonista de ese interrogatorio, es quien a mí me va a proporcionar esa información. Es la herramienta legal mediante la cual el testigo proporciona la información al órgano jurisdiccional a través de preguntas con ciertas características. Y esto también aplica para los peritos. Así es, el interrogatorio es para cualquier persona que va y declara o va y proporciona información al tribunal de enjuiciamiento. Es para testigos, peritos o para incluso el propio imputado. Ahora hemos escuchado también que hay un contrainterrogatorio, ¿no? ¿Esta figura cómo opera dentro de esta etapa? El contrainterrogatorio es una herramienta legal que le concede a la parte que no ofreció ese testigo o no ofreció a ese perito. Mediante el contrainterrogatorio se obtiene información o se pretende impugnar aquellos datos, aquellas circunstancias que nos proporcionaron en el interrogatorio. Se busca atacar tanto al testigo como al testimonio y su credibilidad. Tiene como característica que en el contrainterrogatorio se permite formular preguntas sugestivas, es decir, aquellas preguntas que contiene la respuesta. Por lo regular se recomienda que sean mediante preguntas cerradas donde admitan un sí o un no como respuesta. A mí me gustaría, si no tiene inconveniente, juez, que nos pudiera plantear un ejemplo, a base de a lo mejor un par de preguntas, de cómo sería un interrogatorio de un testigo sobre un determinado hecho y un ejemplo de cómo sería el contrainterrogatorio a esas respuestas. Porque hay algo que a mí me llama mucho la atención y hemos visto incluso en algunos videos que suben a las redes. En el contrainterrogatorio, como usted refirió, se hacen preguntas cerradas, ¿sí? Para que el testigo conteste sí o no, y ya. O sea, dice sí y ya no le dejan agregar nada más. O el abogado tiende a eso. Quien formula la pregunta, ya me contestó, ya no te pregunté más. ¿Cómo debería de ser realmente esta técnica? Mediante el interrogatorio, como lo mencionaba, comienza con preguntas que incluye el adverbio que. Le vamos a preguntar al testigo, ¿qué vio el día 25 de enero del 2017 a las 14 horas? Ya nos estableció cierta información donde nosotros podemos cuestionar ese tipo de datos. Él nos menciona que vio a determinada persona que con un arma de fuego disparó en contra de una persona. El contrainterrogatorio, ¿qué va a hacer? Va a tratar de impugnar esas preguntas o esa información que se hicieron en el interrogatorio. Una pregunta del contrainterrogatorio podría ser, en el día 19 ya con cierta introducción, el día 25 de enero del 2017 estaba oscuro. Lo vamos a limitar a que nos conteste un sí o un no. ¿Para qué? Para que tal vez exista información en el sentido de que ese día estaba oscuro y no había iluminación. Así podemos ir construyendo todas esas preguntas donde nos van a limitar al testigo en un sí o un no. En el contrainterrogatorio es importante la técnica que utilice el abogado para controlar esa información que él quiere que el testigo le responda. Por eso incluso algunos autores mencionan que la estrella o el protagonista del contrainterrogatorio es el abogado, es quien va a limitar la pregunta del testigo. El testigo únicamente se debe limitar a contestar aquello que el abogado, una vez que estudió ese asunto, obtenga esa información. Bueno, entonces creo que las preguntas son fundamentales en esta etapa. Así es. Para que haya buenas preguntas, pues debe haber reglas, para que también los abogados puedan decir esta pregunta está adecuada. Bueno, lo hemos visto mucho a lo mejor en el enfoque de película americana, ¿no? Habrá que ver aquí en México cómo le están ocupando, pero ¿cuáles son estas reglas, estas preguntas, para no dejar tan abierto este tema? El artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece esas reglas para formular esas preguntas y establece que las preguntas deben ser claras, deben ser precisas, las preguntas deben ser, no deben ser argumentativas, no deben ser conclusivas, no deben ser impertinentes. En el interrogatorio se establece como una regla general que no pueden ser sugestivas, no pueden incluir esa respuesta, porque recordemos que la información la tiene que dar el testigo, es el que nos debe de relatar, es el que debe ser exhaustivo en aquellas preguntas, en las preguntas que se le formulen, que nos dé la información
que va a ser utilizada en la sentencia o va a ser valorada por el juez en su sentencia. Okay. ¿Cuál sería un ejemplo de una pregunta argumentativa? Nos queda claro, por ejemplo, que puedo estarle dando la respuesta en la pregunta, ¿no? Por ejemplo, pero una pregunta argumentativa. Una pregunta argumentativa, por ejemplo, en el interrogatorio puede ser: ¿usted no vio cuando disparó porque está oscuro? Es una pregunta argumentativa, es una pregunta que ese argumento o esa cuestión debe hacerse valer en una etapa diversa, que son los alegatos de clausura, donde se puede argumentar, donde se puede concluir, donde se pueden emitir conclusiones para persuadir al juez en su resolución. Es decir, se pretende con una pregunta argumentativa, o estaríamos cayendo en el error de que solamente el testigo confirme lo que yo ya estoy dando por sentado mediante el argumento. Exactamente. Y que es una etapa o una fase posterior al desahogo de las pruebas. ¿Y juez, qué es la objeción? La objeción es el instrumento que le concede a las partes para controlar esa información o esas preguntas que se le formulen y que sean contrarias precisamente a esas reglas. Es decir, una pregunta argumentativa. La objeción es la manera en la que la parte contraria va a limitar al testigo o va a solicitar al juez que se pronuncie sobre la calificación de esa pregunta porque se considere que es contraria a las reglas establecidas. ¿Y es inmediata la objeción? Nacional. O sea, por ejemplo, en el momento que alguien hizo una pregunta a un testigo y va a contestar de estaba oscuro y tal, y el juez puede decir: oh, objeción, no. El juez, perdón, no el juez, el abogado de la contraparte. contraparte. Parte contraria sí. a que está formulando ya sea el interrogatorio o el contrainterrogatorio, tiene como requisito u obligación que la objeción se formule oportunamente. Es decir, si el testigo contestó y él no lo hizo de manera oportuna, pues ya no tendría ninguna utilidad que se calificara la objeción. Claro. Por eso es que la objeción debe ser inmediata y debe ser oportuna previo a que el testigo conteste. Aquí es importante establecer que al inicio de el interrogatorio se fijan ciertas reglas para que el testigo dé oportunidad de que se lleve a cabo esa objeción. Es decir, en el caso en particular yo les manifiesto que antes de emitir su respuesta espere de 2 a 3 segundos para emitirla, y si escucha la palabra objeción, eso significa que no debe contestar hasta que el tribunal o el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre esa objeción. Claro, si no inmediatamente contestaría, ¿no? No ¿Esto les da tiempo. significa entonces que apenas termine de formular la pregunta el abogado, el testigo puede contestar sin esperar a que el juez le autorice a contestar? El juez no va a intervenir si no media una objeción. Si la objeción no se realizó, el testigo, es parte también de la instrucción, si no escucha esa palabra de objeción, debe contestar la pregunta que se le realizó, esperando de 2 a 3 segundos, incluso a veces se les hace la mención que cuenten de manera mental para que permitan que la otra parte objete y en su caso el juez se pronuncie sobre la objeción. Lo que no ocurre, por ejemplo, en materias como la civil, la mercantil, en donde efectivamente el testigo no puede contestar hasta que el juez no le diga que ya puede contestar. Y llama la atención porque en pláticas hemos advertido que, bueno, ahora ya más es el procedimiento penal de un corte mucho más dispositivo que los propios procedimientos civiles o mercantiles, que eran los que se caracterizaban por responder a este principio dispositivo de instancia de parte, ¿no? Ahora lo es aún más el procedimiento penal. Y aquí tiene que ver con el nombre que se le llama adversarial. Son adversarios. Ellos tienen el control y el juez lo va a tener por excepción. Si no media una objeción, el testigo está en aptitud de contestar y en su caso esa información será valorada cuando el juez dicte el fallo o dicte una sentencia. Muy diferente naturaleza. Así es. Muy bien. Diferente. Creo que vamos a un corte, ¿verdad, amigos? Vamos a un corte y regresamos en unos minutos. No le cambie su programa Hablando Derecho. El principio de contradicción permite a las partes conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Regresamos a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda sea contestada por nuestro juez invitado del día de hoy, quien es el licenciado Jesús Amin Ope Islas, quien es juez del sistema penal acusatorio. Y recuerden que estamos hablando de esta etapa de juicio oral, en esta etapa donde estamos hablando ahora de esta oralidad, donde las partes están directamente ahí involucradas junto con el juez y entonces ahí se tienen que resolver todas las situaciones respecto a esta materia. Bueno, pues hemos estado platicando ya de muchas aristas de esta etapa, pero también vemos que luego hay cuestiones que todavía se tienen que leer, algunos escritos, ¿no? Todavía, aunque dice la oralidad, pero vemos, por ejemplo, que se permite leer parte de unas entrevistas, ¿no? ¿En qué momento se puede hacer esto? ¿Qué parte se puede hacer? Por regla general, debemos determinar que existe la prohibición de que se pueda incorporar información que fue realizada en etapas diversas. Por excepción, el primer supuesto de que se pueda leer determinada parte de una entrevista o de un informe que haya sido rendido en etapas diversas es para 3 ejercicios de litigación. El primero es para el apoyo de memoria. Aquel testigo que no recuerda un dato en específico, le podemos mostrar o el litigante le puede mostrar la declaración que haya rendido, la entrevista que haya rendido, para que él pueda recordar algún aspecto respecto al interrogatorio o al contrainterrogatorio. También podemos utilizar a que puedan leer parte de sus entrevistas para ejercicios de superar contradicción o de evidenciar contradicción. Superar contradicción, algún dato que el testigo o el perito nos haya dado y sea contradictorio o sea diferente al que haya plasmado en su entrevista o en el informe o en un informe. Para evidenciar contradicción, aquellos datos que a nosotros nos interese ponerle en evidencia al órgano jurisdiccional para establecer que ese testigo en juicio dio un dato y en su entrevista dio un dato diverso. ¿Y qué tiene como finalidad esto? Eso lo busca el litigante para restarle valor probatorio a esa declaración que rinde el testigo. Esos son los 3 casos donde puede permitirse que se lea parte específicamente de una declaración para que se pueda apoyar memoria, evidenciar contradicción o superar una contradicción. ¿Y en qué momento se hace esta entrevista que usted refería? La entrevista como tal se hace en las primeras etapas, en la etapa inicial, puede ser en la investigación inicial o en la complementaria. Que habrá que ver el delito, ¿no? Porque Así también es. si está emocionalmente pues muy mal la persona, podría cambiar mucho su entrevista allá en el momento de la etapa de juicio oral, ¿no? En ese caso, la información que hayan proporcionado en las etapas tiene que ver con cada delito en específico, incluso las pruebas los datos de prueba que se desahoguen en etapa de investigación también tiene que ver con cada asunto en particular. A ver, sin embargo, usted hace un rato, en el corte anterior, nos refería que el juez en la audiencia de juicio no tiene ningún antecedente de lo que se ha practicado en las diligencias de investigación. Eso se presentó ante un juez en la etapa intermedia que decidió si con esto íbamos o no a juicio, por decirlo en palabras simples y llanas, si ese material que se obtuvo de la investigación daba para ir a un juicio. Esto significa que esas entrevistas, esas declaraciones anteriores, nunca tuvo conocimiento el juez que está presenciando la audiencia de juicio, ¿es correcto? Es correcto, precisamente eso se busca, que los jueces, el tribunal de enjuiciamiento que va a conocer de esta etapa de juicio oral, no haya conocido esa información que las partes tienen en un expediente que se denomina carpeta de investigación. Los jueces que integran ese tribunal de enjuiciamiento no tienen conocimiento de ninguna información previa, únicamente la información que se plasma en el auto de apertura a juicio oral, que es precisamente el documento mediante el cual se fijan las reglas de todo lo que se va a debatir en la etapa de juicio, específicamente qué quiero demostrar, cómo lo voy a demostrar, a través del planteamiento de la teoría del caso, de la acusación por el Ministerio Público, la teoría del caso de la defensa y los medios probatorios que cada uno de ellos hayan ofrecido y se les haya admitido para desahogar en la etapa de juicio oral. Esto a mí en lo particular me resulta interesante, considerando desde luego quienes recuerdan el sistema anterior, porque el juez tenía conocimiento, era un solo juez, y tenía conocimiento desde que era consignada la entonces averiguación previa, y ese juez participaba en su caso de dictar la orden de aprehensión o de comparecencia, de dictar el antiguo auto de formal prisión o sujeción a proceso, presenciaba las audiencias de prueba y dictaba la sentencia.
Entonces, ¿esto significaba una contaminación? ¿Esa es la idea? Es el término peculiar que se utiliza para establecer que el tribunal de enjuiciamiento no está contaminado con toda esa información que se ha debatido en etapas previas. Aquí también es importante sacar a colación que el juez, el de control, que así se le denomina, tampoco tiene a su alcance el expediente o la carpeta de investigación como tal, porque él resuelve, recordemos el sistema acusatorio adversarial, con lo que los litigantes o las partes le aleguen en todas las audiencias. Él nunca tiene acceso de manera material a lo que es el expediente o la carpeta de investigación, ni en etapas previas a la de juicio oral, ni en la de juicio oral. Se resuelve bajo la herramienta de la oralidad con los planteamientos que realizan las partes, que son quienes tienen conocimiento en todo momento de lo que existe en esa carpeta de investigación. Ahora, cuando está este tribunal de juicio oral, por lo que escuché, son 3 jueces. ¿Cómo se ponen de acuerdo para llevar a cabo todas estas etapas? Porque son 3 jueces, ponerse de acuerdo. En el estado de Hidalgo se ha establecido una regla de que específicamente el tribunal de enjuiciamiento está integrado por 3 jueces. En otros estados, en el sistema federal, es un juez unitario el que conoce en la etapa de juicio oral. Y perdón que interrumpa, ¿y qué movimiento de jueces? Porque pues, todas las primeras 2 etapas tiene que haber un juez, obviamente, ¿no? Y después ahora son 3 jueces, pues tienen que ser diferentes, entonces siempre tiene que haber mucho movimiento en cuanto Incluso a estas es etapas. conveniente mencionar que aquí en Pachuca se da se estaba, precisamente por eso se crearon tribunales específicos para que conocieran de la etapa de juicio oral, porque precisamente el primer circuito judicial tiene una excesiva carga de trabajos y como usted lo menciona, el juez que intervino en la etapa de la manera que sea no puede conocer del juicio oral. Y volviendo a la pregunta que usted realizó, específicamente en las decisiones se pueden tomar si es que nos ponemos los 3 de acuerdo, ya sea por mayoría o por unanimidad. Unanimidad, todos estuvimos de acuerdo en el sentido. Por mayoría, tal vez no son coincidentes las posturas de los jueces y entonces va a predominar quien haya emitido voto mayoritario. Ok, aquí no hay votos particulares. Sí existe la posibilidad voto de particular. emitir voto particular. La decisión que va a imperar es la que se haya tomado por mayoría. Sin embargo, el juez que a lo mejor no estuvo en consenso con sus otros compañeros o pares puede emitir un voto particular. El abogado debe agradecer hasta para ampararse el voto particular. Sí, efectivamente. En realidad, ya fue una ayudadita, piensa el abogado. Dentro de estas técnicas, uno de los elementos que yo creo que generó mayor controversia o duda o error en el ejercicio práctico fue el de los documentos en juicio. ¿Cómo se incorpora un documento en juicio? Porque pues, entendemos que hubo alguna deficiencia en ese sentido, acostumbrados a la forma tradicional de los procedimientos. ¿Cómo se incorpora un documento en juicio? Tomando como antecedente el sistema mixto, todos los documentos iban a la averiguación o a la causa penal. Se agregaban materialmente. Exactamente, teníamos expedientes o causas penales que eran inmensas, se formaban tomos. Incluso yo llegué a conocer asuntos donde eran hasta 25, 21 tomos de todo lo extenso que era ese expediente o esa causa penal. Específicamente aquí en el sistema acusatorio tiene una peculiaridad. Primero, los documentos que nosotros podemos tomar en consideración, la primera regla, tienen que estar especificados en el auto de apertura a juicio oral. Posteriormente tiene otra característica, necesitamos una persona, un testigo, para incorporar ese documento, para que ese testigo nos venga a dar información que acredite, que nos dé información o circunstancias sobre ese documento. Aquí pasa algo muy peculiar, por lo regular las partes establecen la información, una factura con número tal, de fecha tal. Esa es la información que llega a través del testigo. Sin embargo, muchos de los casos no podemos valorar ese documento porque no se estableció toda la información que se desprende y la que a nosotros nos sirve para tomarlo en consideración, por lo que el documento ya por sí solo no vale, tiene que ser incorporado, tiene que ser introducido, sacado a colación en juicio a través de un testigo o de un perito. Y esto tiene que ver con la preparación de una testimonial como uno de los aspectos que yo debo tomar en consideración para ofrecer ese testigo. ¿Para qué me va a servir ese testigo? Para acreditar mis proposiciones fácticas, pero también para incorporar aquel documento que yo estimo idóneo para acreditar un determinado hecho. Ya no, el documento por sí en juicio ya no vale si no es incorporado bajo las reglas específicas y a través de una persona. Esto significa entonces que cuando hablamos de prueba documental en el nuevo sistema de justicia,
nuevo procedimiento oral, el documento requiere, a su vez, de, vamos a decirlo de esta manera, dos medios de prueba. El documento per se, o sea, la existencia del documento, y la persona que como testigo se presenta a declarar sobre el contenido del documento y con su declaración evidencia ese contenido a la autoridad para que lo tome en cuenta. O sea, Si nosotros solamente referimos una factura con un número, no Ajá. nos dice nada porque no sabemos cuál es el contenido de la factura, aunque existe el documento. Así es. Sí, como una El constancia documento lo médica, si tienen no ellos, está el médico, pero la información no vale. que ellos estaban obligados a proporcionarme para que yo pueda valorarlo y tomarlo en consideración, no lo hicieron. Requiero específicamente, si así lo tomamos en cuenta, una persona, una prueba, que va a ser el que me va a venir a hablar del documento y el que me va a dar la información idónea para acreditar ese documento. Van a informarlo, van a reconocerlo, van a dar información válida por el cual ese documento entre legalmente a juicio, y esa información del documento se va a ver reflejado en la valoración que se haga y que yo pueda tomarlo en consideración en la sentencia que dicte. A ver, conforme a esto, yo puedo ofrecer el documento y me puede ser admitido. Así es. Y en la audiencia de juicio presentó a la persona que va a corroborar, por decirlo de alguna manera, a proporcionar la información del contenido del documento. Así es. ¿Tengo que exhibir en ese momento el documento también? Exhibirlo no, exhibírselo al testigo, para que el testigo acredite, para que el testigo nos dé información sobre ese documento. Y aquí vuelvo a lo mismo, es importante establecer, si ya yo como litigante obtuve información del testigo para acreditar ese documento, para establecer la identidad del documento que se menciona en el auto de apertura a juicio oral con el que yo le exhibí al testigo, ahora voy a sacar esa información que resulta relevante. Puede ser a través de la lectura o en su caso o la reproducción de ese documento. Y es muchas veces en lo que falla a los litigantes. Me trajo la factura, me dijo el nombre de la factura, pero no me dice la información. Y recordemos, yo no conozco lo que ellos tienen en la carpeta de investigación. Muy bien. Amigos, si se dan cuenta, no es cosa fácil. Cambia, modifica las circunstancias y esto usted, amigo postulante, debe de tomarlo mucho en cuenta. Este es su programa Hablando Derecho. Regresamos después de un corte. Si el acusado decide no declarar en el juicio, ninguna declaración previa que haya rendido puede ser incorporada a este como prueba, ni se podrá utilizar para el juicio bajo ningún concepto. Regresamos a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Estamos con el tema de la etapa de juicio oral en este nuevo sistema de justicia penal acusatoria adversarial, donde estamos hablando, bueno, de tantos elementos que ahora nos está platicando el juez, el licenciado Jesús Amin Ope Islas, quien es juez del sistema penal acusatorio aquí en esta ciudad de Pachuca. Bueno, pues estamos platicando esto de justamente los documentos, pero también hay un concepto importante que es la reclasificación jurídica en juicio. ¿Qué es esto? Recordemos que en el sistema acusatorio es el Ministerio Público el órgano o el funcionario encargado de hacer valer adecuadamente tanto las proposiciones fácticas como la clasificación jurídica de un determinado delito. Esta reclasificación jurídica se refiere a la posibilidad que tiene el órgano técnico del Ministerio Público para cambiar esa clasificación jurídica que se hizo en el auto de apertura a juicio oral, tanto en los alegatos de apertura como en los de clausura. Un ejemplo muy común es en el auto de apertura a juicio oral hizo la clasificación jurídica de una tentativa de homicidio. Pero vemos, o el Ministerio Público se da cuenta que tal vez los medios probatorios no alcanzan para una tentativa de homicidio. Puede hacer una reclasificación jurídica tanto en su alegato de apertura como en el de clausura, y entonces ahora reclasifica esos hechos al de lesiones. Entonces es una manera de que pueda, la posibilidad de que tal vez se cumplan con los objetivos del procedimiento penal. A ver, entonces el Ministerio Público se da cuenta de que no es el delito que originalmente consideró. Así es, el delito que, como lo decíamos, en el auto de apertura a juicio oral se dejó plasmado, pero
puede darse el caso de que las pruebas no hayan arrojado datos contundentes para demostrar ese delito en específico que se hizo valer en la acusación y que se dejó plasmado en el auto de apertura a juicio oral. La legislación le da la oportunidad de que encamine o enmiende esa clasificación jurídica y nos haga valer específicamente el delito que sí puede sostener con sus medios probatorios que fueron desahogados en juicio. Es decir, ¿es una modificación prácticamente a la litis originalmente planteada en penal? No la litis, porque los hechos, en base a las características o peculiaridades del sistema acusatorio adversarial mexicano, hay un principio que se denomina inmutabilidad de los hechos, es decir, que los hechos son los mismos desde que se formula imputación, que se ve reflejada en la vinculación a proceso, que tiene que ver con la acusación y que debe existir congruencia entre los hechos que se dejaron plasmados en la acusación y los que se van a resolver en la sentencia. Le da la posibilidad de hacer un cambio o una reclasificación jurídica a nivel de delito. Muy bien. Sin variar esos hechos que fueron motivo, como usted lo menciona, de la litis en todas las etapas del procedimiento. ¿Y qué pasa cuando el Ministerio Público justamente hace esto? En el supuesto de que el Ministerio Público haya hecho una reclasificación. Que es el único que la puede hacer. Así es, porque su facultad es el órgano técnico que tiene esa facultad constitucional. También le da la oportunidad para respetar el principio de defensa de la persona que aparece como acusado, de que en su caso pueda solicitar la suspensión de ese debate para preparar sus argumentos e incluso también le da la posibilidad como un caso de excepción para que pueda ofrecer nuevos medios de prueba. Ok. Conforme a lo que nos ha platicado, juez Amin, ha sido ya instruido el procedimiento, porque ya fueron presentados los medios de prueba, se desarrollaron esas técnicas de litigación, se recibieron todos los medios de prueba y el juez pudo constatar la producción de esos medios de prueba y su resultado. Sin embargo, uno de nuestros graves problemas dentro de la abogacía en México es esta falta de costumbre, esta falta de habilidad para expresarnos de manera oral, es decir, que la argumentación surja en el momento acompañada de una debida retórica y pueda convencer y pueda generar el efecto de convencer tanto en las razones como en las intenciones a la autoridad. ¿Qué aspectos deben de considerarse en los alegatos de clausura? ¿Qué es esa labor de argumentación? Es precisamente ya el momento, durante todo el juicio, las partes no podían alegar, incluso hay prohibición de realizar preguntas argumentativas, no pueden concluir porque también hay una prohibición en las preguntas. Sin embargo, en este momento ya es la exposición que realiza cada uno de los litigantes respecto a lo que demostró en juicio o a las pruebas que se desahogaron en juicio relacionada con su teoría del caso. Es precisamente esos elementos que debe contener ese alegato, es la relación que exista entre mi postura que yo mencioné desde mi teoría del caso que presenté en los alegatos de apertura con todas las pruebas que se desahogaron específicamente en ese juicio oral. Es la última oportunidad que tienen los litigantes para persuadir al juez de acuerdo a todo lo que se ha presenciado en ese juicio oral. ¿Jurisprudencia puede ser invocada por los abogados? En este momento ya precisamente pueden argumentar tanto los hechos, lo que se probó, lo que incluso como en jurisprudencia se ha definido, pueden hacerlo valer en este momento en específico. Y pegarle a la otra parte. Así es, también tiene como finalidad establecer las debilidades de la contraparte en su teoría del caso y en su caso en lo que no, valga la repetición, de lo que no pudo demostrar en juicio. Yo sé que deben de variar mucho los tiempos, ¿no? Digo, escuchar a las partes, hacer todas estas argumentaciones, pues debe de llevar tiempo. Por eso algunos que decían que este nuevo sistema de justicia penal iba a ser mucho más rápido, bueno, yo creo que si utilizan efectivamente todos los elementos que nos proporciona este nuevo sistema, como salidas alternas, tantos juicios abreviados y demás, ¿no? Como se ha visto. Pero ¿cuánto puede llegar a durar un juicio oral? Sé que dependerá mucho la materia, no podemos hablar lo mismo de una violación, a lo mejor respecto a un robo menor, pero más o menos ¿qué tiempos están tardando? No sé, lo que sí puedo decir es que el desarrollo de esta etapa sí es muy rápida, si tomamos en consideración que los procedimientos penales en el sistema mixto eran muy largos. No se puede dar un tiempo en específico porque depende de muchos factores, depende del delito, depende del número de pruebas, incluso depende también de los litigantes que intervienen en ese juicio. No se puede dar un tiempo en específico. Lo que sí es que esta etapa de juicio se desahoga de manera más rápida, más ágil.
pero no se puede dar un tiempo en específico porque hay determinados factores que intervienen para establecer que un juicio lo termino en un determinado momento y un juicio no me da para hacerlo muy largo. Podría poner un ejemplo. La semana pasada se hizo un juicio de feminicidio en Tizayuca, donde todas las pruebas las concluimos en un día. Okay. Sin embargo, también tuve la experiencia de que un feminicidio, las pruebas las desahogamos en toda una semana. No hay un término establecido. Okay. Y finalmente, ¿qué es el fallo? El fallo es la comunicación que hace el Tribunal de Enjuiciamiento respecto a todo lo que se ventiló en ese juicio, que se ve concluido en dos sentidos, o puede ser en un determinado sentido, un fallo absolutorio o un fallo condenatorio. Puede establecer que se demostró la acreditación de un delito y que una persona es responsable de ese delito y vamos a emitir un fallo condenatorio. Pero puede ser que sí tengo la acreditación de un delito, pero no tengo el estándar probatorio para demostrar que una persona cometió ese delito, voy a emitir un fallo absolutorio. O también puede ser que ni siquiera se demostró la existencia de ese delito y se va a ver reflejado en la emisión de un fallo absolutorio. En materia mercantil, por ejemplo, las reformas del 2017 hacen que se concentre la audiencia preliminar de depuración con la audiencia de juicio y que de manera inmediata se dicte la sentencia. Nuestros compañeros jueces mercantiles, pues lo que hacen es a lo mejor decretar algún receso, 1 hora, 2 horas, dependiendo del asunto, para decretar el receso en la audiencia y regresar después a expresar de manera verbal el resultado del juicio, de la sentencia. Esto es lo mismo que hacen los jueces penales, el tiempo, usted nos refería por ahí a algún lapso de tiempo. Es que hay que tomar en consideración dos aspectos. Si se emitió un fallo absolutorio, la ley concede hasta 5 días para emitir la sentencia. Si se emitió un fallo condenatorio, eso no va a concluir todavía en la sentencia. Tenemos que celebrar una audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, donde en específico se van a imponer las penas y la tenemos que señalar dentro del plazo de 5 días. Posteriormente ya celebré mi audiencia de debate, mi audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño y si tengo hasta 5 días para emitir por escrito esa sentencia. Es decir, el fallo es la decisión. Así es. Absolvemos o condenamos, pero hasta ahí no estamos hablando técnicamente ya de la sentencia. No, el fallo es una comunicación de manera breve y concisa sobre los fundamentos por los cuales yo emití una decisión, ya sea absolutoria o condenatoria, y la sentencia ya es en sí el documento escrito que se le da a conocer a las partes sobre todos los aspectos debatidos en toda esa etapa de juicio oral. ¿Y cuáles son los requisitos de esta sentencia? Hay requisitos importantes y algunos que no son requisitos, pero sí son recomendaciones atendiendo a las peculiaridades del sistema acusatorio. Debe existir congruencia entre lo que se establece en la sentencia con la acusación formulada, los hechos que fueron debidamente probados en juicio y así como también se establece que al ser la sentencia un medio o un documento que va dirigido al ciudadano para explicarle una condena o una absolución, tiene que ser en lenguaje sencillo, en palabras comunes, en una comunicación que sea debidamente entendida por aquellos que no son técnicos en derecho. También en ese documento se establece la valoración de las pruebas, el estudio del delito, de la responsabilidad penal, de las penas que se imponen y de las cuestiones accesorias a esas penas. Muy bien. Bueno. Se nos fue el tiempo, Sí, esto fue muy rapidísimo. rápido. Amigos, agradecemos mucho su presencia. Es una pena que no podamos continuar, pero el tiempo se nos fue rapidísimo. Muchísimas gracias, gracias de verdad por todos sus conocimientos y sobre todo pues que nuestros abogados también vean las diferencias. Como les decía, debería haber un curso de lo que no se debe de hacer en el juicio oral. Pues Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Que tengan muy buena tarde.